Bueno, primeramente agradecerles por la espera, por sumarse a este espacio informativo, el cual ha sido gestado por el Bachillerato en Gestión Cultural de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, en colaboración con el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural. Mi nombre es Carolina Corrales, les estaré acompañando como moderadora de este espacio. Les informo que esta actividad estará disponible en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Con el fin de mantener el orden y ajustarnos a un tiempo establecido, se detallan las indicaciones generales. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Al final de la actividad tendremos un espacio para responder a las preguntas recibidas. Sea respetuoso de la opinión de los demás, todos los aportes son importantes. Y bueno, para profundizar en el tema del certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2021, tenemos el agrado de que nos acompañen Dayana Morales González y Henry Martínez Hernández, quienes son arqueólogos y antropólogos de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Sin más preámbulos, le damos el espacio a Dayana y Henry. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y a la Escuela de Gestión Cultural de la Universidad de Costa Rica, de la sede del Pacífico. Para nosotros es una gran oportunidad tener este espacio porque nos permite no solamente divulgar y promocionar, sino también llevar información que va a ser una gran oportunidad para muchísimas personas que se dedican al sector de artesanía, a personas que durante mucho tiempo han tenido emprendimientos ligados precisamente al diseño, la creatividad, a las artes y que, bueno, en realidad representa un elemento muy importante para la salvaguardia de muchos de los oficios. Nosotros queremos hablarles hoy un poquito de lo que es el certamen en vísperas de que estamos prontos a cerrar los periodos de inscripción, pero todavía tenemos un tiempo bastante factible para poder crear y motivarse a participar. De hecho, esta es una de las principales razones por las cuales queremos todavía seguir anunciando y promocionando, porque aún hay suficiente tiempo para que las personas que no se han terminado de animar, pues lo hagan y puedan participar. Yo voy a compartirles mi pantalla precisamente para explicarles un poquito de qué se trata esta iniciativa que nosotros traemos. Si ustedes pueden ver mi pantalla, pues entonces me avisan y ya con eso puedo dar inicio. ¿Sí se ve? Sí, se logra ver. Perfectísimo, muchísimas gracias. Bueno, previo a iniciar todo lo que es la explicación sobre lo que el certamen, sí quisiera dejar claro que esta es la sexta edición que nosotros desarrollamos en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Eso quiere decir que nosotros con esta edición estamos, por un lado, muy felices porque es una nueva oportunidad para vincular al sector artesanal y a la vez conmemorar los 200 años de independencia de Costa Rica. Para eso se ha seleccionado el oficio de la cestería, ya que cada 2 años se desarrolla el certamen Nuestras Artesanías Tradicionales y se selecciona un oficio. Hace 2 años, en el 2019, se desarrolló este certamen y el oficio que había sido seleccionado fue el de la cerámica. Y este año pues seleccionamos la cestería. ¿Por qué seleccionamos la cestería? Bueno, vamos a verlo más adelante con un poquito más de detalle, pero la cestería es uno de los oficios que tiene más arraigo, es una tradición casi que milenaria en Costa Rica. Ha estado presente en muchísimas fases de la historia y al día de hoy muchísimas comunidades y portadores de tradición han logrado salvaguardarla y mantenerla viva. Y hoy más que nunca, este tipo de oficios permiten un rescate e incluso una utilización de elementos artesanales que son amigables con el ambiente y que podrían ser precisamente una opción para dejar ciertas costumbres o usos de materiales que no han sido tan factibles o tan amigables con el ambiente y que hoy en día pues están generando muchísimo daño. De parte de nosotros pues es un gusto tener la oportunidad de poder hablarles un poquito de esto. Para iniciar esto, nosotros siempre retomamos el tema del patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de artesanías tradicionales es inevitable, o sea, no podemos evitar hablar de lo que es PCI.
patrimonio cultural inmaterial como un elemento que permite la transmisión de conocimientos y saberes. O sea, aquí vamos a ver que hay representaciones, hay manifestaciones, hay conocimientos, saberes que se transmiten de generación en generación y que si se dejan de practicar, o sea, si en algún momento alguna generación rompe esa línea de comunicación, este tipo de conocimientos pueden entrar en un peligro, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Siempre resaltar que las artesanías tradicionales están ligadas precisamente a este tipo de prácticas. Ahora, ¿qué es el PCI para las personas que no están tan familiarizadas? Les voy a leer textualmente como dice la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO del 2003. Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, que lo reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y que heredan de generación en generación, uniendo pasado, presente y futuro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que definitivamente es muy importante que esos usos, representaciones, conocimientos y saberes sigan esa línea de transmisión, que se sigan heredando, que cada generación la conozca, la viva, la sienta y la valore de tal manera que continúe esa cadena de transmisión. ¿Por qué? Porque nos une precisamente, como dice el concepto, pasado, presente y futuro. Entonces, es muy importante que nosotros siempre, cuando hablemos de artesanías tradicionales, reconozcamos el papel vital que tiene el patrimonio cultural inmaterial dentro de estas prácticas vivas. Ahora, para entrar en detalle, y porque nos interesa resaltar 3 de los ámbitos que están presentes en este oficio de la cestería, nosotros vamos a recordar cuáles son los 5 ámbitos del patrimonio cultural inmaterial que tiene o que por lo menos nos expresa la Convención para la Salvaguardia del PCI. El primero de ellos son tradiciones y expresiones orales, incluidos el idioma. Con esto queremos decir que todo lo que es nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, ya sea con canciones, con dichos, con refranes e incluso el nombre que le damos a ciertos elementos es muy importante dentro de lo que son conocimientos y saberes. De hecho, dentro del ejercicio que hemos realizado conforme hemos ido avanzando con este certamen, nos hemos dado cuenta la variabilidad de palabras, el vocabulario diverso que existe para la forma en que se construyen los artefactos artesanales, los nombres que le dan a las plantas, a las fibras y que puede variar de una comunidad a otra. Entonces es muy rico notar esto y también saber la razón por la cual cambian los nombres, ¿verdad? Que en algunos casos puede ser que una planta tenga uno o varios nombres y en algunas comunidades a esa planta ni siquiera le hayan asignado un nombre precisamente por no tener una relación cercana con la misma. Entonces, la forma en que nosotros nos comunicamos y en este caso el idioma es un vehículo para transmitir esos saberes es muy importante porque entra dentro de este ámbito. Por otro lado, tenemos las artes del espectáculo. Aquí podemos ver que este ámbito está ligado precisamente a elementos de música, danza y demás que está presente en Costa Rica. Otro de los ámbitos, el tercero, es el uso de sociales, rituales y actos festivos. Es muy interesante porque Costa Rica es rico en festividades, tanto religiosas, alimentarias, espirituales e inclusive algunos elementos artesanales están presentes en estos usos. Por otro lado, tenemos conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Este es uno de los ámbitos que queremos nosotros resaltar precisamente porque liga a las personas que crean artesanía con el conocimiento que se requiere de la naturaleza y del uso y aprovechamiento de ciertas materias primas que están disponibles ahí. Entonces, este ámbito es muy importante. Y por supuesto, el ámbito 5 que está asociado a las técnicas artesanales, pero vistas desde sus conocimientos y saberes requeridos para crear un objeto material. Aquí es donde vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Como les dije, el ámbito número 1 está presente cuando hablamos de cestería y el oficio en sí. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que la forma en que los artesanos reconocen las materias primas, los elementos con que las fabrican, la forma que le dan o los nombres que le dan a los objetos es muy variado. Y depende incluso de la zona, le pueden dar un nombre, pueden tener varios nombres e incluso puede ser que ni siquiera lo tengan nombrado. Entonces es muy, muy interesante ver cómo el idioma, las palabras, el vocabulario, las expresiones que utilizan los artesanos llega a establecer casi que tradiciones y expresiones orales propias de este gremio, por decirlo así, de esta comunidad artesana.
Por otro lado, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, ¿verdad? Aquí vamos a entender que muchas de estas artesanías, digamos que más asociadas voy a, creo que, ahora me escuchan, ¿sí me pueden escuchar? Sí, es que como que hubo un error ahí y se anduvo pegando Sí, sí, me salió el el video. mensajito, Ajá. pero no se preocupe. Creo que noté dónde fue que se cortó. Lo que, retomando la idea, es el hecho de que durante mucho tiempo, esa relación que ha tenido las comunidades les ha permitido poder experimentar y conocer el uso que se le puede dar a muchas de estas plantas. Entonces, saber no solamente cuáles son las plantas, las fibras, los bejucos, sino también la época del tiempo en que se pueden aprovechar, bajo qué circunstancias, cuáles pueden utilizar para teñir y demás. Entonces, esos conocimientos ligados a la naturaleza son indispensables para la comunidad artesana y es demasiado importante que los vayamos a salvaguardar. Y por último, por supuesto, las técnicas artesanales. Aquí vamos a pensar que un objeto en sí, material, pues es un objeto, pero en el momento en que para crear ese objeto yo es que he ido heredando de generación en generación y que incluso hablan de mi identidad y del patrimonio que tenemos en mi comunidad, permite precisamente que nosotros podamos reconocer que ese es un objeto portador de tradición, un objeto portador de cultura. Entonces, de ahí es muy importante que nosotros cuando entendamos las técnicas artesanales reconozcamos que definitivamente se trata de los conocimientos que le aplicamos a un objeto que va a hablar de mi identidad, que va a hablar de mis tradiciones y de mi cultura. Ahora, es muy importante cuando hablamos de artesanía tradicional pensar en la salvaguardia. En este caso, pensar que estas comunidades artesanas, pues precisamente están ligadas a una actividad en que se ha ido transmitiendo conocimientos de generación en generación y ocupamos que eso siga pasando, que se sigan transmitiendo estos conocimientos y ojalá en sus comunidades para que no pierda contexto, para que las comunidades sigan relacionadas con su medio ambiente, con las plantas, con los conocimientos que se les ha ido heredando de generación en generación. Ahora, para salvaguardar la artesanía tradicional, aquí entran diferentes actores, ¿verdad? No podemos ligar y decirle a un artesano, siga haciendo canastos, no. También está la parte de las personas que valoramos esas artesanías, que las tenemos que consumir, que las tenemos que seguir utilizando, no solamente porque son bonitas, porque a veces pensamos que eso es un consumo ligado solamente a turistas. En realidad, las artesanías deberían, los primeros en consumirlas, en valorarlas y en tenerlas en sus casas resguardadas y siguiéndolas utilizando, somos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque como les mencioné antes, son objetos ligados a nuestra identidad y a nuestro patrimonio. Entonces, para que el artesano siga desarrollando sus artesanías, transmitiendo estos conocimientos y siga presente en nuestras comunidades, nosotros también tenemos que valorarlas, conocerlas y consumirlas. Es así como logramos mantener como ese círculo y esa relación y la salvaguardia pues empieza a ser factible. Ahora sí, después de este preámbulo, quisiera hablarles un poquito del certamen Nuestras Artesanías Tradicionales. Esta es la sexta edición conmemorativa de los 200 años de independencia de Costa Rica. Este certamen le hemos llamado Entrelazando Saberes precisamente porque aparte de entrelazar fibras una con otra, nosotros estamos viendo que en una cesta o en un elemento de cestería se entrelazan conocimientos y saberes. Entonces, es una pieza cargada de mucha tradición. Estamos hablando de una pieza que ha pasado de generación en generación, que las personas cesteras han logrado mantenerlo, han valorado y lo siguen practicando. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una piecita de cestería, estamos teniendo fibras entrelazadas, pero que esas fibras entrelazadas se dieron gracias a esos saberes que se han salvaguardado. Ahora, quisiera hablarles un poquito de lo que es el público meta y los requisitos. Este certamen está dirigido a personas artesanas y artesanos portadores de tradición, o sea, personas que
dentro de su tradición familiar, comunitario incluso, lo han vivido y lo practican. O sea, prácticamente desde la cuna, desde sus hogares, lo conocen y lo practican y precisamente son portadores de tradición. Pero también hay personas que lo han aprendido con cursos en educación no formal y eso es algo muy importante porque les permite practicar y hacer este oficio. Y también se ha abierto a artistas plásticos, diseñadores y, muy importante aún, artesanos en general. Porque tenemos una categoría que le permite a personas que no necesariamente están ligadas a la cestería, pero que son artesanas, conocen otras técnicas, tienen otros conocimientos, podrían sacar provecho precisamente de eso para poder crear una propuesta y participar. Entonces pongan mucha atención porque esto le va a interesar tanto al público dedicado a la cestería como artesanos que tal vez tienen conocimientos en otros materiales, pero que podría ser beneficio para crear una propuesta y poder participar. ¿Qué deben cumplir? Bueno, se espera que sean... Tatiana, Ajá. ¿Sí? perdona que te interrumpa, es que no se está compartiendo la pantalla. Qué extraño. Voy a hacerlo nuevamente. ¿Será que cuando... Sí, seguramente ahí cuando se pegó la conexión, como que... Sí, ahora sí la pueden ver. Sí, perfecto, gracias. Muy bien. No sé cuál fue la última diapositiva que pudieron ver. Si fue esta o esta. ¿Cuál habrá sido? Bueno, aquí era donde les estaba hablando de lo que era el certamen Nuestras Artesanías Tradicionales. Y aquí les está hablando del público meta y los requisitos. Entonces, no sé, Carolina, si vos me decís que continúe a partir de aquí o me devuelvo. Sí, si gustas, creo que ahí está bien. Perfectísimo. Bueno, retomando, como les mencionaba, el público meta está dirigido a artesanas y artesanos portadores de tradición, o sea, que siempre han estado ligados al oficio de cestería, personas creadoras del quehacer y el oficio de la cestería, que lo han aprendido recientemente o en cursos, y hoy en día, pues, sus emprendimientos están ligados precisamente a este oficio, y también está dirigido a artistas plásticos y diseñadores, e incluso artesanos en general, para que puedan animarse y participar. Por otro lado, hay ciertos requisitos a cumplir. Primero es ser costarricense mayor de edad, o sea, que tengan más de 18 años. Y en el caso de que sean extranjeros, lo que se solicita son dos elementos. Bueno, residentes en el país que tengan un estatus migratorio legal al momento de la inscripción y que hayan residido en Costa Rica por al menos 10 años. Entonces, como ven, se le abre la oportunidad tanto a personas que viven en Costa Rica, residen, y también a los costarricenses, por supuesto. Por otro lado, tenemos tres categorías de participación que son muy importantes que las personas las conozcan. Tenemos la cestería tradicional indígena. ¿Esto por qué? Porque nosotros reconocemos, como les mencioné anteriormente, que la cestería es un oficio casi que milenario. Y desde previo a la llegada, desde mucho tiempo antes de la llegada de los europeos al continente americano, las poblaciones indígenas habían practicado y tenían una gran diversidad de manifestaciones artesanales, entre ellas la cestería. Y la cestería tradicional indígena en Costa Rica sigue viva y tiene mucha importancia. Incluso para algunas comunidades llega a ser hasta su artesanía más representativa y con usos asociados a elementos tanto rituales, simbólicos e incluso para actividades muy cotidianas. La cestería tradicional indígena como categoría está dirigida a la población indígena de las 8 etnias que residen en Costa Rica en los 24 territorios indígenas. Esto quiere decir que para esta categoría solamente pueden ingresar personas pertenecientes a esta población. Sin embargo, no quiere decir que la población indígena solo puede participar en esta categoría. Ellos pueden escoger si se inscriben en esta categoría o se inscriben en alguna de las otras dos. O sea, prácticamente la comunidad indígena es la única que tiene la posibilidad de escoger en cuál de las tres categorías se puede inscribir versus la población no indígena, que solamente tiene opción para cestería mestiza, tradicional y contemporánea. Muy importante aquí, antes de seguir, es hacerle notar a las personas que solamente es posible inscribirse en una categoría. Entonces es muy importante que previo a la inscripción
puedan revisar las bases de participación, que ahorita vamos a ver algunos detalles, y seleccionen cuál es la categoría en la cual consideran que su propuesta artesanal de cestería encaja más para precisamente inscribirse en eso. Pero bueno, la cestería tradicional indígena es una que nosotros estamos contemplando. Por otro lado, tenemos la cestería tradicional mestiza. Esta cestería está abierta pues ya a la población en general, y lo que buscamos es que las personas que están asociadas a la cestería como un oficio que han ido heredando de generación en generación, participen. La cestería tradicional mestiza es precisamente la cestería que nace en Costa Rica justamente en la unión de diferentes culturas. Costa Rica empieza una conformación de lo que hoy en día llamamos República de Costa Rica, precisamente por la unión de varias culturas. Por supuesto, tenemos la base indígena, tenemos el aporte europeo, el africano, el asiático, y a partir de este mestizaje es que muchos oficios empiezan a cambiar, empiezan a nacer nuevos y hay nuevas manifestaciones culturales. La cestería tradicional mestiza precisamente refleja ese proceso en el cual Costa Rica pues empezó a enriquecerse con aportes de diferentes culturas. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, cuando hablamos de los canastitos de café. Los canastitos de café nacen de una tradición mestiza, pero ligada a un oficio, o perdón, a una práctica productiva económica agrícola en la cual influyen diferentes culturas. Incluso el mismo café no es una actividad que nosotros ligamos a una planta americana. Llega a Costa Rica, llega al continente americano en la época, en este momento, bueno, en ese momento republicana, y dio las bases para el desarrollo económico del país. Pero ¿qué hubiera sido de esa práctica si no hubiéramos tenido a los canasteros? Bueno, precisamente de ahí lo interesante de estas tradiciones. Ahora también se reconoce que lo que nosotros en estos momentos llamamos tradicional, precisamente refiere a elementos en los cuales en un momento pudieron haber sido innovación y que con el paso del tiempo pues ya hoy se les reconoce como tradicionales. La siguiente categoría es la cestería contemporánea. La cestería contemporánea precisamente abre la oportunidad a nuevas propuestas. Con esto queremos decir que reconocemos que el dinamismo que tiene el patrimonio cultural inmaterial es algo propio del mismo, o sea, el cambio, la innovación siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer en el cambio y la innovación? Precisamente que dentro de esa dinámica que juega, siempre se rescate o siempre se ponga sobre la mesa la importancia de salvaguardar los conocimientos y los saberes tradicionales, ciertos elementos que no van a innovar porque son la base precisamente de ciertas prácticas, pero que incluso pueden tener algunos cambios que le permiten precisamente seguirse practicando. La cestería contemporánea lo estamos abriendo para nuevas propuestas, personas que tal vez no están tan ligadas al oficio, pero que quieren hacer propuestas, que quieren conocer sobre la cestería costarricense. Entonces, nosotros invitamos aquí a artistas plásticos, diseñadores e incluso artesanos de otros oficios a que puedan investigar, a que puedan conocer, a que hagan nuevas propuestas de cestería y que esa propuesta de cestería tenga un elemento muy propio de lo que es su identidad. La identidad de Costa Rica, la identidad de sus comunidades. O sea, esta propuesta tiene que, digamos, incluir ese elemento conceptual de la identidad. Entonces, es una categoría a la cual nosotros estamos abiertas a nuevas propuestas, a innovaciones, a que las personas puedan ser creativas, pero siempre rescatando el elemento de identidad que es presente en nuestras comunidades. Bueno, ya después yo le voy a dar el pase para que mi compañero Henry pueda hablarnos un poquito de ejemplos de bejucos y de materias primas que están presentes, porque para seguir con los elementos del certamen es muy importante comprender esta parte de por qué estas categorías están presentes y por qué nosotros le damos tanta énfasis a elementos tradicionales para que las personas que todavía no se han animado conozcan un poquito sobre esta información y se terminen de animar y puedan participar. Así que le doy la palabra a Henry. Muchísimas gracias, Dayana. Muy buenos días. Bueno, muy buenas a todas y todos que, ¿verdad? Pueden estar viendo a otra hora. Y, y efectivamente, ¿verdad? Dayana les ha hablado un poquito del certamen y ahorita les va a hablar de
de los premios que están por detrás de eso, de las bases para poder participar, pero también yo quisiera que tuviéramos en cuenta que una persona artesana no solamente tiene conocimientos sobre cómo hacer un canasto o sobre cómo hacer un sombrero o cómo tejer una determinada fibra, sino que tiene otro montón de conocimientos que pueden ser de gran utilidad para la sociedad. Creo que un certamen como este puede ser una oportunidad muy bonita para poder reflexionarlo y para poder poner en valor esas cosas que a veces para las personas que hacen el oficio son tan cotidianas, pero que en realidad son sumamente valiosas. Quiero empezar dando algunos ejemplos de los bejucos que se utilizan, ¿verdad? Sobre todo en las categorías que mencionaba Dayana de cestería indígena y cestería mestiza, ¿verdad? Y es que hay muchísimos bejucos que reciben diferentes nombres. En cada zona del país hay diferentes materias primas, ¿verdad? Que pueden ser utilizadas. Y entonces incluso un bejuco puede recibir varios nombres de acuerdo con la región de la que se trate. En el Pacífico Central probablemente tenga un nombre diferente que en el Pacífico Norte o en el Valle Central. Y algunos que solamente están presentes en una sola zona, ¿verdad? Algunos ejemplos de eso son la cucharilla, el bejuco negro, putarrá, el bejuco blanco, la riata, la solda con solda, el turis, la parra, la cascarilla, la lajilla, la culebrilla, el mimbre o el ratán, que es algo sumamente conocido o identificado, ¿verdad? La uña gato, la chirrabaca, ¿verdad? La chorra, y también existen nombres dados por las comunidades indígenas en cada una de sus lenguas e idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, para los bribris hay nombres como coquicha o nalalucha, ¿verdad? Que son nombres que dan algunos bejucos. Y eso es muy importante porque vean que no solamente estamos hablando de conocimientos sobre artesanía, sino sobre conocimientos que van más allá de eso, al lenguaje, ¿verdad? Porque pongámonos a pensar, muchos de estos bejucos que tienen nombres, sea en español, en bribri, en cabécar, en noven, en cualquier lengua indígena, ¿verdad? Tienen una historia, esos nombres tienen una historia y la idea de que un bejuco sea conocido con diferentes nombres no es casualidad. Es que nuestras comunidades son descendientes de procesos históricos y de mestizajes diferentes, ¿verdad? Entonces, algunos nombres provienen probablemente del huetar y de otras lenguas indígenas, otros directamente aún hoy son utilizados en las lenguas indígenas respectivas, ¿verdad? Y otros dependen más de esa historia de cada comunidad, ¿verdad? Pero no solamente los bejucos son importantes, sino que también son utilizadas algunas palmas para hacer la cestería. Tanto palmas como otras fibras vegetales. Por ejemplo, la palma de montaña, la cabuya, la pita, que es muy usada por el pueblo Nove, Buglé. Hay diferentes tipos de caña, como por ejemplo la caña brava o la caña de bambú, que también son utilizadas y que tienen diferentes propiedades, ¿verdad? Una persona que hace cestería sabe que ciertos tipos de caña le van a dar características de más rigidez, de más durabilidad, ¿verdad? A los canastos o a los diferentes objetos según para qué se utilicen. También hay paja o pastos que se pueden utilizar, o sea, zacates, ¿verdad? Como la majagua o la estococa, que también se le llama chidra. Estas plantas a veces son muy abundantes en ciertas zonas, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué si son tan abundantes no hay presencia de cestería en esos lugares? Bueno, porque son tradiciones de los pueblos. Y probablemente en esas comunidades donde no se practica la cestería, estas plantas ni siquiera son nombradas, ¿verdad? Ni siquiera son tan importantes. Pero en contraposición, una persona que hace la cestería, que conoce de esto, o una comunidad donde esto es importante, tiene muchísimos nombres para este tipo de plantas. Otro tipo de ejemplos de materias primas importantes y de conocimientos que están por ahí, que tiene la comunidad portadora de tradición, es el cómo teñir las fibras, ¿verdad? Porque las fibras, para darles color, hoy día se pueden utilizar tintes artificiales, pero a lo largo de los años se han utilizado muchísimos extractos vegetales para poder teñir las fibras.
Las fibras se tiñen por lo general antes de tejerlas, ¿verdad? Con diferentes, eh, con diferentes productos, como por ejemplo la yuquilla, ahora últimamente conocida como cúrcuma, que le da un color amarillo. El ojo de buey, que en Nove se le llama nimi, da un color negro. El azulillo da un color azul. El barroa y el achiote pueden dar coloraciones rojas y naranjas, ¿verdad? De modo que son conocimientos ancestrales que se han ido pasando de generación en generación desde la época anterior a la colonia hasta nuestros días. Y es de eso justamente de lo que les quiero hablar ahora, porque tal vez hoy en día es fácil pensar en la cestería como una tradición alejada de nuestra cotidianidad. Sin embargo, es algo que estaba ahí presente por miles de años. Si lo pensamos bien, probablemente desde las primeras personas que llegaron a este continente, traían consigo desde granos hasta pues objetos, ¿verdad? Y esos granos y esos objetos, o incluso cuando había grupos que recolectaban frutos y semillas, necesitaban almacenarlos, ¿verdad? Asimismo, también tenían que, una vez iniciada la época agrícola, ¿verdad? Se necesitaba también almacenar las cosas. Y entonces la cestería estuvo presente tanto en la cotidianidad de las personas, desde la forma de comer hasta transportar cosas, hasta en usos más rituales y ceremoniales. O, ¿por qué no? ¿Verdad? Incluso hoy en día pensamos que la gente toda la vida ha dormido en colchones. Pues no, no es así. ¿Verdad? Los colchones son algo muy reciente y antes eran más utilizadas tanto las hamacas como las esteras, que eran pues las esteras son una especie de tapete, ¿verdad? Tejido con fibras que se podía poner para que una persona pudiese recostarse, ¿verdad? Asimismo, ya después en la época de Costa Rica como república y en la época de Costa Rica como colonia, la cestería también tuvo una gran importancia para guardar desde las tortillas de maíz, ¿verdad? Hasta el café en las cogidas de café. Y ese auge cafetalero hizo que se retomaran muchísimos de los conocimientos provenientes de las comunidades indígenas y que perduraran en algunos lugares como el Valle Central, ¿verdad? Incluso en comunidades no indígenas. Porque sí, hoy en día las comunidades huetares tienen muy viva la tradición, pero también comunidades mestizas, como en Barba, por ejemplo, y en otros cantones del Valle Central, la tienen muy presente. Pero ¿cuándo esto cambió? Nos podemos preguntar, ¿verdad? Y creo que ahí es donde podemos empezar a dimensionar la importancia que yo les decía que puede tener el oficio de la cestería más allá de ganar un premio en un certamen o de salvaguardar una tradición por salvaguardarla, ¿verdad? Es que puede tener un impacto muy positivo en nuestra sociedad. Y es que nosotros y nosotras empezamos a sustituir fibras naturales y otras cosas, por ejemplo, bolsas de papel o de cabuya o cestas, por el plástico, más o menos en los años 70 y 80. Costa Rica tuvo una apertura muy rápida al mercado en ese momento y también cambiaron los hábitos de consumo. Y entonces dejó de ser tan atractivo tener una cesta o un canasto en la casa porque había tinas, bolsas, sacos y todo de plástico. Hoy en día somos mucho más conscientes de los daños ambientales que esto produce. Pero ¿no será más bien que la cestería es una opción totalmente biodegradable y que bien empleada, ¿verdad? El uso de las materias primas podría ser una alternativa al plástico que a la vez nos ayudase a conservar una tradición importantísima y milenaria. Digo, al fin y al cabo, la cestería no es un tipo de artesanía que se compre únicamente para decorar la casa. Es que puede ser de utilidad para guardar desde huevos, comida, objetos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que reflexionar. Y por último, es lo último que yo les voy a comentar antes de darle el pase a Dayana para que les cuente lo que todas las personas quieren escuchar, ¿verdad? Que es cómo se participa y cuáles son los premios del certamen. Y es que la cestería hoy presenta un reto. Y el reto es cómo podemos preservar, conservar el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio natural. ¿Por qué? Porque, bueno, los bejucos que se necesitan para hacer la cestería solo crecen en bosques
primarios o secundarios, ¿verdad? Cerca de los ríos. Y como sabemos, esos lugares están cada vez más lejos de las zonas donde viven las personas. Antes probablemente era más fácil que una persona que se dedica a la cestería, ¿verdad? Encontrar el bejuco, las fibras, incluso las plantas necesarias para teñir cerca de su casa, en los linderos del barrio o muy cerca de la comunidad, ¿verdad? Tenían que caminar unos 200, 300 metros hasta la orilla del río para encontrar mimbre o para encontrar estococa, etc. Hoy en día, sin embargo, las expediciones para buscar la materia prima son cada vez más largas, ¿verdad? Y mucho del bejuco que hoy se puede encontrar está en zonas protegidas o en propiedades privadas. Y esto hace que las personas que practican la cestería tengan que arriesgarse, ¿verdad? A entrar en propiedades privadas ajenas, a veces sin permiso, o incluso en entrar en un conflicto, ¿verdad? Con el sistema de áreas protegidas que tenemos. Y es que tal vez hoy en día pensamos la protección de los recursos naturales, bueno, yo también soy biólogo, ¿verdad? Y creo que eso lo tengo muy presente. Pensamos la protección de los recursos naturales como algo que no se debe tocar, que debe estar prístino. Sin embargo, también las personas que portan la tradición, que saben sobre cestería, tienen muchos conocimientos que nos pueden ayudar incluso a conservar los bejucos y otras especies. Si nos ponemos a pensar, el hecho de que hoy los bosques se estén reduciendo no se debe a la cestería ni a la sobreexplotación de los bejucos, sino más bien a sobreexplotaciones de otras materias primas, como la madera, o incluso a la tala indiscriminada para sustituirla con monocultivos, ¿verdad? Cierto tipo de agricultura que ha sido muy dañina para los bosques. Entonces, de hecho, hoy en día podemos decir que los saberes que tiene la comunidad portadora de tradición, en este caso las personas que hacen cestería, ¿verdad? Son importantísimos para poder preservar tanto el conocimiento por detrás de las propiedades de cada uno de esos bejucos, su identificación y también su conservación. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque hace un par de años, en 2017, se efectuó un artículo de una revista del Tecnológico donde el objetivo de ese artículo científico era identificar muchos bejucos que ni siquiera tienen un nombre científico hoy en día, ¿verdad? Y sobre todo sus propiedades, propiedades medicinales, propiedades artesanales. Eso se hizo gracias a que hubo una coordinación con artesanos y artesanas de la zona norte del país que se dedicaban justamente a la cestería, porque son ellos y ellas quienes saben cómo identificar, cómo nombrar y sobre todo cuáles son las propiedades de estos bejucos. Pero va más allá de identificarlos o de saber los nombres. Las personas que se dedican a la cestería saben incluso cuáles son las épocas en las que un bejuco o una planta específica de la que se toma la fibra puede ser cosechada, es decir, puede ser cortada, pueden usarse sus hojas o sus frutos, de modo que esto no le signifique un daño al crecimiento. Yo hablaba con una portadora de tradición hace poco y ella me comentaba, ¿verdad? Si cierto tipo de bejucos se cortan o se cosechan en cierto momento del año, que tiene que ver con el ciclo lunar, de hecho, el bejuco deja de crecer, por decirlo así, se queda pequeño, ¿verdad? En cambio, si se corta o se cosecha en otras épocas del ciclo lunar, no solamente el bejuco va a echar hijos, como decimos popularmente, ¿verdad? Se va a poder reproducir más rápido, sino que también eso tiene que ver con cuánta humedad va a tener la fibra e incluso con que vaya a desarrollar menos hongos o se vaya a pudrir más lento o se vaya a degradar más lento una vez que la fibra se haya convertido en un objeto de cestería. Entonces vean lo importante de esta tradición, ¿verdad? Si usted es una persona artesana que nos está escuchando, hay que poner muchísima atención, ¿verdad? A todos esos conocimientos que están por detrás de hacer un objeto artesanal, de los conocimientos que las personas artesanas tienen. Y si no lo somos, pues también son más razones para seguir valorando esta técnica artesanal y, ¿por qué no?, para darle un lugar a la cestería en nuestra vida como una alternativa a una forma de consumo distinta. Yo le doy el paso a Dayana para que nos explique ahora sí lo más jugoso, ¿verdad?, de esto, que es cómo participamos y qué se puede ganar en este certamen, ¿verdad?, o qué implica la participación. Muchísimas gracias, Henry. Más bien yo ahora voy a
quiero compartirles ay, déjenme ver. Quiero compartirles a ustedes un videíto, que es precisamente el video que hemos estado promocionando para, para publicitarlo, porque es muy interesante ver que algunas personas pueden estar confundidas. Bueno, vamos a decirle, si ustedes han visto o han escuchado este video, nos estamos refiriendo a ese certamen y después de eso vamos a hablar ahora sí del proceso de inscripción. Entonces, la idea mía es ojalá poder compartirles eso y lo puedan escuchar. Espero que ojalá sí se escuche. Manos. Las manos que entrelazan fibras y saberes en la cestería. Artesanas y artesanos, portadores de tradición, creadores, artistas y diseñadores. Estas manos y saberes serán reconocidos en el certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2021. Categorías indígena, mestiza o contemporánea. El Centro de Patrimonio Cultural premiará a los 5 primeros lugares. Visite la página www.patrimonio.go.cr. Ministerio de Cultura y Juventud, 200 años de independencia. Bueno, básicamente ese es el videíto que nosotros hemos estado compartiendo con las redes sociales, en televisión nacional, en la radio, y si usted estaba confundido, si estábamos hablando de ese certamen, pues sí estábamos hablando de eso. Carolina, creo que tengo mi cámara apagada y no puedo activarla. Si vos tenés la oportunidad de activarla para poder, digamos, exponer esto. Claro. Pero bueno, voy a seguir. Es que al compartir la pantalla no tengo acceso como a estas funciones. Hablemos ahora sí de lo que es el periodo de inscripción. Nosotros quisimos hablarles un poquito de lo que es la historia de la cestería, su relación con el conocimiento de las fibras, precisamente porque detrás de este certamen lo que queremos es que las personas sean conscientes de lo muy importante que es rescatar, valorizar y visualizar este oficio. O sea, que no es solamente tener una canasta, es que para poder construir una canasta, las personas que se han ligado al oficio de la cestería tienen que aplicar demasiados conocimientos si queremos que esto siga adelante. O sea, el certamen por un lado busca premiar a las personas, dar galardones que sirvan de incentivo, pero también nosotros queremos que esto se visualice y que las personas lo valoren y empiezan a tomar conciencia de lo importante de estos oficios y muchos más que hay en Costa Rica. Y también que les sirva de insumos para personas que si no se han animado puedan decir, yo voy a averiguar ese tipo de materiales están en mi comunidad, yo sé que alguien lo conocía, lo utilizaba, porque también nosotros reconocemos que en muchas comunidades estos oficios se practicaron y de repente ya van poco a poco dejándose de practicar o del todo ya se dejaron de practicar. Entonces, podría ser una oportunidad para que artesanos, diseñadores y artistas plásticos se puedan animar a investigar, a preguntar y hacer una propuesta. ¿Y por qué no? Hasta podría ser la oportunidad de un nuevo emprendimiento dentro de lo que son sus quehaceres artísticos y artesanales. El periodo de inscripción ya inició desde el 5 de abril y cierra el 18 de junio. O sea, estamos a casi 15 días, pero gracias a Dios esos 15 días todavía son muy factibles para las personas que todavía no se han animado y que quisieran animarse a participar. Lo curioso aquí es que les permite, ya sea utilizar fibras naturales o sintéticas. Ahorita vamos a ver esos detalles, pero estamos así haciendo un llamado para que las personas que no se han animado lo hagan. Y si tienen alguna duda, vamos a darles aquí los canales de comunicación para que puedan consultarnos y con todo gusto estamos para atenderlos. La idea es que esta oportunidad que se está presentando la puedan aprovechar. Hablemos ahora de los premios de adquisición, que eso es algo muy importante, los premios de adquisición, porque este certamen tiene 15 premios en efectivo, los cuales van a repartir un total, o sea, una suma total de 12 millones de colones. Ahora, ¿cómo se van a repartir? Cada una de las categorías reparte 5 premios, todos son iguales, entonces esos 5 premios, los 15 en total, suman los 12 millones de colones. El primer lugar es de 1,5 millones de colones, el segundo lugar es de 1 millón de colones, el cuarto
el tercer lugar es de 750.000 colones, el cuarto lugar de 500.000 colones y el quinto lugar 250.000 colones. O sea, vean ustedes, esto es un gran incentivo para muchas personas, no solamente por el hecho de obtener un galardón, sino que también nosotros reconocemos que el turismo ha sido muy afectado dentro de lo que ha sido esta crisis sanitaria en la que nos encontramos producto de la pandemia del COVID-19, y el sector turismo también afecta, por ende, al sector artesanal. Creemos que esta podría ser una oportunidad para muchas personas, no solamente de optar por un premio en efectivo, sino también de darse a conocer, porque en caso de que las personas participantes pues no queden seleccionadas para uno de los premios, porque desafortunadamente solamente pueden haber 15 ganadores, también nosotros vamos a ofrecer la oportunidad de que esas personas puedan participar en una exposición donde podrán dar a conocer su trabajo, puede exponer su información para que les contacte, y también nosotros tenemos la oportunidad de poder integrarlos en el directorio cultural que tiene el Ministerio de Cultura, para que sea una ventana abierta a que las personas los conozcan y puedan, digamos, accesar a su información y por qué no comprar sus productos. Muy bien, entonces estos premios son un gran incentivo para las personas. Por otro lado, es muy importante que una persona que ya esté pensando, quiero participar, ¿cómo hago? ¿Qué información tiene que tomarse en cuenta para poder confeccionar la obra? Bueno, muy importante, las obras tienen que llegar en anonimato. ¿A qué nos referimos con anonimato? Bueno, en algunos oficios artesanales es muy común que las personas autoras o las personas que la crearon pongan su nombre. Esto se puede ver mucho a veces en pintura, en la cerámica y en otras, donde las personas lo firman precisamente para darle su firma de autor. En este caso estamos viendo que no venga ningún elemento que identifique el autor, porque lo que queremos es que el jurado calificador tenga una mirada muy objetiva hacia la obra y no tanto hacia la persona, porque aquí vamos a ser muy claros, todas las obras se van a calificar bajo las mismas rúbricas y en las mismas condiciones, precisamente para garantizar la transparencia y la objetividad del jurado calificador. Aquí hay algunos ejemplos de técnicas que podrían utilizar las personas que son muy comunes, pero no descartamos que existan más, ¿verdad? Está la técnica de entrecruzar fibras, de enrollar y hacer espirales, esto pensando que también muchas fibras son zacates o elementos que permiten esa posibilidad de enrollar para poder darle una estructura rígida a la obra. Anudado, trenzado, torcido, empalmado, petatillo, tejido doble, simple o una mezcla de diferentes técnicas. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en estas técnicas? Bueno, porque a veces las personas tienden a confundir el oficio del entrecruzado de fibras para lo textil versus para la cestería. ¿Cuál es la diferencia entre un textil y una cestería? Porque ambas entrelazan fibras y en algunos casos hasta fibras naturales. Bueno, la diferencia se basa en su condición y estructura rígida. La cestería le da una condición rígida a la fibra, dureza y una estructura que le permite incluso estar erguida. Ustedes pueden notar que un canasto pues se mantiene, está erguido, es fuerte, y si por A o por B yo lo golpeo, tiene una resistencia a ese impacto. Eso no pasa con un textil, aunque entrecruza fibras, yo tengo la posibilidad de doblarlo y de manipularlo, aspecto que con algo de cestería no lo lograría. Y el ejercicio que yo utilizo es, si yo agrego 3 huevitos en una bolsita que está hecha con fibras naturales a modo de textil y los pongo también en una canasta, si yo los golpeo, ¿cuál tiene mayor resistencia al impacto y cuál los protege más? Posiblemente va a ser la canasta versus una bolsita. Precisamente eso es lo que hace muy particular a la cestería, esa condición de dureza de la fibra, esa condición estructural que le permite ser rígida y esa condición de resistencia al impacto. Eso es muy importante que lo consideren para que no lo confundan con lo que sería un textil. Otros elementos muy importantes es que las obras deben ser inéditas y manufacturadas por la persona participante. Inéditas buscamos que ojalá sean nuevas propuestas, pero tampoco vamos a descartar. Si existen algunos artesanos que ya tienen algunas obras y las quieren inscribir, pues aprovechen. Eso es una opción que se les da, pero sí tienen que ser manufacturadas por la persona que está participando. Y aquí un elemento muy importante, no pueden haber sido exhibidas o haber participado en otros concursos. Y vamos a explicar por qué. Hay una condición en términos de la persona que resulte galardonada o las 15 personas. Esas personas que resulten galardonadas van a
darle al Ministerio de Cultura su obra y el Ministerio de Cultura les va a dar a cambio el premio en efectivo. Eso quiere decir que esas obras las va a adquirir ahora el Ministerio de Cultura y Juventud, las va a convertir en un activo del Estado y las va a resguardar. Entonces, el Ministerio de Cultura va a tener la posibilidad de exponerlas, tomarle fotografías, publicarlas, por supuesto reconociendo quién es el autor, digamos, de cada una de esas obras, pero lo que no queremos es tener después problemas con derechos de imágenes por algunas obras que tal vez ya participaron en otros concursos y que fueron pues expuestas o que han sido exhibidas no sé, en algunas galerías y demás. Esto es precisamente por ese componente de que la persona que gana tiene que entregarle al Ministerio de Cultura su obra y el Ministerio de Cultura le da a cambio el premio en efectivo. Ahora, muy importante es que tampoco se pueden adquirir artesanías de cestería comercial para ser intervenidas o presentadas en el certamen. Esto quiere decir que yo no puedo ir y comprar un sombrerito, agregarles algunos detallitos y decir, bueno, ya no es la misma obra, la voy a inscribir. No, porque volvemos a lo que les mencionaba antes. Tienen que ser obras realizadas por la persona que se está inscribiendo. Y eso implica que entonces no puedo ir y comprar algo y cambiarle el estado original y decir, bueno, no es la misma obra. Eso no se permite. Y a la hora de llenar el formulario se les va a pedir algunas informaciones básicas, desde los datos personales hasta cuáles son las dimensiones, el alto, el ancho, el grosor de las fibras y demás. ¿Por qué? Porque hay una condición del tamaño máximo y el ancho máximo que se va a permitir. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Por otro lado, es muy importante que la obra, que las personas que deseen participar sepan que esta obra puede estar constituida por diferentes piezas, partes o segmentos. Esto quiere decir que si yo quiero presentar una única pieza individual es válido, pero si yo he realizado una obra que se compone de diferentes piezas, o sea, que sé yo, tiene una tapita o tiene elementos que le complementan, pueden inscribirla. O si yo hice todo un juego de piezas o una colección, también lo puedo hacer, porque hay personas que pueden decir, bueno, es que yo quisiera inscribir un juego de canastos. Bueno, porque precisamente quiero exponer eso. Bueno, ese juego de canastos lo puede inscribir, pero se va a valorar como si fuera una obra. O sea, se conceptualiza ese juego como una obra inscrita, no es que son 3 o 5 obras. Entonces, si yo quiero hacer un recipiente de cestería que tiene una tapa y que tiene otros elementos, lo pueden inscribir, no es que se va a valorar como diferentes obras. Todo ese juego, esas partes se van a concebir como una obra. Esto es porque los participantes solamente se pueden inscribir en una categoría e inscribiendo una única obra. Y esta obra, como mencionamos, puede estar compuesta por diferentes partes, piezas o segmentos. Ahora, la obra debe utilizar en su totalidad las materias primas, las mismas materias primas, y que estas, en dado caso, si se requieren de otra, sea que la complemente por algún elemento, pero buscamos que se haga un uso de las fibras, tanto naturales e incluso sintéticas, porque esto permite, como verán, los productos deben crearse con fibras o elementos flexibles de origen natural y o sintético. Esto quiere decir que también se le abre la oportunidad a las personas de que si no quieren utilizar una fibra natural porque no la conocen o no es parte de la conceptualización, pueden utilizar fibras sintéticas, cables, mecates y demás. Esto es precisamente abriéndose a una perspectiva más contemporánea. Como les mencionamos, la categoría contemporánea abre el espacio precisamente a nuevas propuestas y precisamente reconocemos que el uso de las fibras naturales es algo tradicional, pero hoy en día pues el uso de elementos sintéticos les permite a las personas reutilizarlos y aprovecharlos con otros fines. Entonces, ojo aquí a la comunidad artesana, a la comunidad artista plástica, a los diseñadores, porque tienen esas posibilidades. Si por A por B no quieren hacer uso de fibras naturales y se les hace más fácil o hacen una conceptualización basada en elementos sintéticos, lo pueden hacer, siempre y cuando sean fibras o elementos flexibles. Continuando con ello, los productos pueden presentar un carácter utilitario, decorativo, simbólico, ritual, pero eso sí, si yo digo esta obra artesanal funciona para esto, tiene que funcionar para eso. De otra manera, el jurado calificador puede descalificar la obra. Entonces, si yo digo esto es un bolso, verdaderamente tiene que servir como bolso. Si no funciona como bolso, quiere decir que algo pasó en el diseño y no funcionó y era mejor haberlo puesto como decorativo. Entonces aquí lo que tiene que hacer la persona participante es analizar muy bien su propuesta y ver
cuál podría ser la función que cumple. Si es algo utilitario, o sea, algo que yo puedo utilizar para lo que estoy diciendo, qué sé yo, para un sombrero, un bolso, un canasto, o si es algo más decorativo, si es algo simbólico o algo asociado a algún ritual de mi comunidad y de mi cosmovisión. La medida máxima, o sea, máxima que pueden utilizar estos objetos que van a inscribir es 1 metro de alto por 1 metro de ancho. Ojo aquí, no es que esa es la medida que tienen que utilizar, no, es que pueden hacer figuras o elementos de diferentes tamaños o de un tamaño determinado, pero no puede superar 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Entonces, esa es la medida. Si supera eso, ya el jurado podría descalificarlo. Entonces, la idea aquí es que todas las categorías utilicen estos mismos rangos para que tengan las mismas oportunidades. Ahora, aquí hay algunos criterios a calificar que vale la pena que la gente conozca. El jurado no es que va a llegar y decir, esta me gustó más y aquella no me gustó y con eso define. No, el jurado tiene una rúbrica y es muy importante que las personas que vayan a participar puedan leer las bases de participación que se pueden adquirir en la página www.patrimonio.go.cr, porque ahí está el documento en el cual se encuentra la información correspondiente a las rúbricas en las bases de participación. Esto quiere decir que hay 5 rúbricas, o sea, 5 elementos que se van a calificar y se le puede poner un puntaje desde 1 punto a 5, donde el puntaje máximo que puede alcanzar una obra inscrita es 25 puntos. Ojo aquí, un elemento que se va a calificar es los conocimientos y saberes en la cestería tradicional. ¿Cuánto está reflejando esa obra inscrita en cuanto conocimientos y saberes de la cestería tradicional? Pero ¿qué pasa si yo me estoy inscribiendo en la parte contemporánea? Bueno, la rúbrica incluye que las personas artistas o diseñadoras deben indicar también qué elementos identitarios de alguna comunidad se le inspiran y están presentes ahí, porque sabemos que tal vez esto puede ser un elemento muy innovador, pero bueno, ya que no son conocimientos y saberes tan tradicionales, ¿qué elementos identitarios está usted incluyéndole a la obra para que entonces el jurado lo pueda contemplar? Otro elemento es el empleo de productos y o recursos locales. Aquí podemos ver que las personas conocen los elementos naturales de sus comunidades. Fibras, zacates, cañas e incluso el uso de elementos sintéticos que son propios que se pueden conseguir en su comunidad y que incluso son parte de la vida cotidiana. En este caso, lo que queremos reconocer es el conocimiento y saber que hay en cuanto a los recursos locales, sean naturales o sintéticos, pero ese reconocimiento a lo que es parte de mi cotidianidad y mi realidad dentro de mi comunidad. Por otro lado está la complejidad. ¿Qué tan compleja es esa obra que usted está presentando? Porque bien sabemos que las técnicas y el diseño podría variar, o sea, el entrecruzado de fibras, dependiendo del objeto que yo voy a utilizar, requiere de ciertas técnicas. Entonces, un elemento que va a calificar el jurado es qué tan compleja es esa propuesta, confeccionarla, hacerla, el uso de los materiales y demás. Desde ir y extraer el bejuco o preparar el material sintético hasta la forma misma que le tuvo que haber dado. Por otro lado, y siguiendo esta misma tendencia, está el diseño de la propuesta. Cuando yo voy a pensar una obra, yo tengo que pensar en cómo la voy a desarrollar y la función que va a cumplir. O sea, que si yo digo voy a hacer un sombrero, verdaderamente sé que tengo que contemplar ciertas medidas, tanto de las cabezas, del ala, el tipo de nudo que voy a utilizar para que llegue a funcionar como tal. Esa planificación precisamente se va a valorar dentro de lo que es el producto final. Entonces, no solamente conceptual de decir hice un canasto, sino hice un canasto, le puse las medidas necesarias, planifiqué la cantidad de material necesario y logré el objetivo final. Entonces, es ahí donde se ve cómo estuvo la planificación de ese diseño de la propuesta artesanal y por supuesto la propuesta estética. Estamos hablando de que este es un certamen que tiene premios en efectivo donde el primer lugar es 1,5 millones de colones. Entonces, lo que buscamos aquí es que haya una calidad lograda lo más íntegra posible, ¿verdad? Que los colores, los acabados finales, dependiendo del tipo de fibra o material, sea el más óptimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es algo que va a un certamen. Entonces, la propuesta estética es muy importante, es hacerlo lo mejor posible y con la mejor calidad posible. Por otro lado, ¿cómo me inscribo? Solamente hay que cumplir 2 pasos facilísimos. El primer paso es llenar un formulario electrónico. Para eso, tanto desde una computadora como desde una tablet o
un celular que tenga acceso a internet, yo puedo ingresar a la página de internet del Centro de Patrimonio, que es www.patrimonio.go.cr. Yo ingreso a esa página, que es esta que están viendo en pantalla, y escribo, bueno, pueden ver patrimonio.go.cr, y ahí me va a salir esto. Si ustedes notan, ahí puedo ver las bases de participación, que es el documento donde viene toda esta información que le hemos estado hablando, las reglas del juego y que se tienen que contemplar para las inscripciones, y por supuesto un enlace para el formulario de inscripción. Entonces lo que tengo que hacer es ingresar ahí, le doy clic, y después de eso voy a poder ingresar al formulario. Y el formulario lo que me va a ir haciendo son diferentes preguntas, empezando con datos personales. Los datos personales, mi nombre, mi edad, dónde vivo, cómo me enteré sobre el certamen. Posteriormente me va a decir en qué categoría se quiere inscribir, cómo aprendió esa técnica, cuánto mide de alto, de ancho, lo que usted está inscribiendo, qué materiales se utilizó, si lo ha enseñado. Entonces, hay muchísima información. Al final del certamen hay una parte muy importante. Es donde se le pregunta a las personas participantes si les interesa ser incluidos en el directorio cultural que tiene el Ministerio de Cultura y Juventud. Esto es en la plataforma Cicultura. Esto le permite a toda la comunidad artesana y artistas plásticos, diseñadores, a tener un espacio en internet para poder promocionarse. De hecho, esto está abierto a todo el público que quiera llenar una ficha y llenarla. Pero nosotros queremos aprovechar que vamos a tener gran cantidad de inscripciones para poder integrarlos y que tengan la oportunidad de darse a conocer. O sea, nosotros les vamos a llenar, si nos lo autorizan, una ficha para que en el directorio cultural salgan las personas participantes. Si quieren escribir Cestería Punta Arenas, que salgan todas las personas de Punta Arenas o de las islas, todo lo que es el sector del Pacífico, para que pueda la persona conocer las propuestas de los artesanos que hay en la zona y los puedan contactar y por qué no comprar sus productos. Por otro lado, el paso número 2 es, una vez que ya llenó el formulario, el final del formulario te va a decir, muy bien, ya llenaste, ahora debe enviar 4 fotografías de esa obra artesanal. Al menos 4, pueden enviar más, pero al menos 4 fotografías de esa obra que ha inscrito al correo certamendeartesanías@patrimonio.go.cr. Y una vez que ustedes han enviado esas fotos, ya están inscritos. De ahí la necesidad que la persona se vaya a inscribir cuando ya tiene la obra lista, porque el formulario le va a pedir cuánto mide de alto y de ancho, y posteriormente va a tener que enviar estas fotografías. Entonces lo ideal aquí es que si no ha creado la obra, se apuren, se anime a hacerla, para que una vez que esté lista y sea antes del 18 de junio, pueda inscribirse y enviar las fotografías y optar por uno de estos premios en efectivo. Ahora, este es el cronograma. Como les dijimos, las inscripciones están abiertas desde el 5 de abril hasta el 18 de junio. Todavía nos quedan 15 días que podemos aprovechar, un poquito más, como 16 días. Después de eso viene un periodo en el cual esta, que es la coordinadora del certamen y que está al servicio de ustedes, le toca revisar todas las inscripciones y validar cuáles verdaderamente corresponden al oficio de la cestería, ¿verdad? Porque como les dije, hay personas que tal vez pueden confundirlo, piensan que porque es un certamen de artesanías, cualquier artesanía ingresa. Y es que no, en este certamen estamos recibiendo únicamente del oficio de cestería. Entonces, una vez validadas esas inscripciones, empezamos a contactar a todas las personas, tanto por correo electrónico como por llamadas telefónicas. Y les vamos a decir, usted ha sido seleccionado para la siguiente etapa. Necesitamos que esa obra que usted ha inscrito la traiga a San José, que es a las instalaciones del Centro de Patrimonio en la Avenida Central en San José, porque necesitamos que esas obras las vea el jurado para que las pueda calificar y dar su fallo final. Entonces, es ahí donde empezamos en esa etapa de contacto y recepción de las obras. Por eso, en el momento que usted escribe una obra, tiene que guardar y esperar esa llamada, porque vamos a necesitar que eso sea llevado a San José. Ahora, algo muy importante es que el fallo del jurado calificador se va a anunciar el día de la premiación, que es el 30 de julio del 2021. Ese día, la señora ministra de Cultura y Juventud anuncia quiénes son los participantes que han sido galardonados, e incluso aquellos que tal vez fueron merecedores de una mención honorífica. La mención honorífica no tiene un premio en efectivo, es un reconocimiento que se le da
a los participantes que tal vez pues no llegaron a tener estar dentro de los ganadores, pero que por su carrera o por algún elemento muy significativo vale la pena darle un reconocimiento. Entonces, ese día se anuncian quiénes son los ganadores, las posibles personas que puedan tener una mención honorífica, y se inaugura una exposición, porque lo que nosotros deseamos es que todos los artesanos y las artesanas y personas que participen en el certamen tengan un espacio para dar a conocer sus obras, y esta exposición serían las instalaciones del Centro de Patrimonio en la Avenida Central en San José. Eso le va a permitir a las personas que recorren San José ir, conocer qué fueron los resultados de este certamen, conocer las obras participantes e incluso si se interesa por algún trabajo, pues poder contactarles, porque la idea es que sea un espacio para que los artesanos puedan dar a conocer su obra. Entonces, eso es muy importante. Ahora, siempre es muy importante recordar que la cestería no son solamente canastos. La cestería no son solo cestas, son muchas cosas más. Son canastos, son lámparas, son sombreros, son muñequitos, son bolsos, son interpretaciones de la naturaleza y la fauna. O sea, en realidad el artista plástico, el diseñador y los artesanos tienen una gran infinidad de formas que le puedan dar, siempre y cuando cumplan con lo que les mencioné antes, ¿verdad? Esa estructura de rigidez y dureza y tener resistencia al impacto, que es algo muy característico que tiene la cestería. Entonces, las oportunidades son muy variadas, es algo que se tiene que controlar. Entonces, recordemos elementos claves. Número 1, que el periodo de inscripción es del 5 de abril al 18 de junio, todavía estamos a tiempo. Estamos a un tiempo muy factible de que puedan animarse y hacer propuestas. Y la otra son los premios de adquisición, que recordemos que el primer lugar es desde 1,5 millones de colones, segundo lugar 1 millón de colones, tercer lugar 750,000, cuarto lugar 500,000 y quinto lugar 250,000 colones por cada categoría. Entonces, las oportunidades están abiertas y nosotros pues estamos atentos a cualquier duda y comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, por el momento no han generado ninguna pregunta en sí. No sé si quieren formular alguna ahorita. Por el momento, Nicole Jiménez nos comenta: buenos días, qué buena acción la de generar una ficha por cada participante y así puedan darse a conocer después. Evidentemente, yo creo que sí, el accionar y toda la manera en la que están trabajando este espacio, yo creo que es demasiado provechoso. También la importancia, y tal y como lo ha mencionado Dayana y Henry, de evidenciar la práctica inmaterial, ¿verdad? De la salvaguardia de los saberes y la cultura, que tal y como lo han mencionado, trasciende generación en generación, y que no es solamente representar una artesanía como tal, sino también tomar en cuenta todo lo que hay detrás de esas artesanías, ¿verdad? Por acá tenemos otra pregunta. Nicole Mata dice lo siguiente: ¿cómo han hecho para la publicidad? Muchas de las personas que realizan ese tipo de artesanías no tienen mucho acceso a internet. La verdad, yo hasta ahora veo el anuncio. No sé si Henry o Dayana quieran responder. Claro, con todo gusto. De hecho, ese ha sido uno de los grandes retos para nosotros, porque justamente con la llegada de la pandemia nos vimos limitados a no poder visitar muchas de las comunidades. De hecho, parte del accionar de la publicidad pues ha sido muy fuerte por redes sociales, precisamente porque los riesgos de contagios nos han limitado a no poder visitar ciertas comunidades. Hemos hecho un gran esfuerzo por hacerlo tanto en redes sociales, en televisión nacional. De hecho se ha transmitido en varias de las principales televisoras del país y en importantes emisoras del país, precisamente para utilizar como los medios más importantes. De hecho, nosotros hemos hecho visitas, y cuando nosotros tuvimos que seleccionar cuáles podrían ser algunos sectores a visitar que definitivamente enfrentan más problemas para que les llegue la información, precisamente dijimos, bueno, tenemos una categoría que es indígena. Tenemos que reconocer que muchas de estas comunidades tenemos un espacio de participación para ellos y tal vez no se van a dar cuenta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coordinar junto con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas la visita a varias de las comunidades. De hecho, planificamos
varias giras. Sin embargo, la llegada y el pico de la pandemia evitó que pudiéramos desarrollar todas las visitas que teníamos planificadas, pero las visitas que hicimos en campo fueron a comunidades indígenas de diferentes partes del país, precisamente reconociendo que para ellos es muy difícil enterarse sobre los detalles e incluso hasta la misma forma en que hay que llevarle la información, ¿verdad? En algunas comunidades contamos con un intérprete y eso fue súper estratégico y fue clave porque para ellos es más fácil comprender en su lengua materna. Y eso fue muy bonito porque ellos tuvieron la oportunidad de evacuar dudas, plantear inquietudes e incluso nos sirvió para hablarles de otras convocatorias que tiene el mismo Ministerio de Cultura. Nosotros, bueno, veníamos para el certamen, pero también nos podemos hablar de las becas taller y de los puntos de cultura. Aprovechar el viaje que estábamos haciendo para allá, porque definitivamente reconocemos que el elemento de acceso a Internet y la infraestructura pues no es tan accesible para muchos, pero desafortunadamente lo que ha sido la pandemia nos ha limitado porque es muy riesgoso visitar algunas comunidades justamente por el riesgo de contagio y por eso pues hemos estado tocando puertas por todo lado y este canal que ustedes nos están dando esta oportunidad pues esperamos que sirva de vínculo para llevarle a muchas personas que no han tenido la oportunidad de conocer sobre el certamen. Claro, entiendo. Muchísimas gracias. Y también agradecer, ¿verdad?, ese esfuerzo que han tenido para tratar de llevar la información a todos los lados. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que con esto estaríamos cerrando la actividad. Agradecer al Centro de Investigación de Patrimonio Cultural y Material, ¿verdad? Especialmente a Dayana Morales y a Henry que nos acompañaron en este espacio y que nos proporcionaron muchísima información, tanto de cómo participar en este certamen, ¿verdad? Como también yo creo que nos llevamos con nosotros y nosotras mucho aprendizaje sobre lo que hay detrás de todas esas artesanías. Entonces, desde el Bachillerato en Gestión Cultural, motivamos a las personas que están viendo esta grabación y si conocen también algún artesano o artesana que les puedan compartir la información, les agradecemos muchísimo. Uy, muchas gracias. Una última, perdón, yo sé que usted ya dio el... Sí. Si tienen alguna duda, pueden llamar al teléfono 2010-7407, que con todo gusto les evacamos las dudas, o escribir al correo certamendeartesanías@patrimonio.go.cr, porque han sido los espacios donde hemos recibido muchas de las consultas y con todo gusto, pues ahí estamos para atenderlos. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Y si conocen a alguien, ¿verdad?, que pueda estar interesado o interesada en participar, no duden en pasarle la información, ¿verdad?, en alguno de los posteos o incluso de comentarle, ¿verdad?, para que nadie se quede afuera. Claro que sí, muchísimas gracias, Henry y Dayana. Que tenemos algunos comentarios de las personas espectadoras agradeciendo.